Saludos, bienvenidos a una nueva cápsula de salud de los canales del doctor Luis Farrington, Grado Farrington, y de su servidor, doctor Manassés. Farrington, hemos vuelto a lo que es unirnos para llevar un poquito de orientación a las personas después de que una de las compañías farmacéuticas productora de vacuna más grande del mundo dijera y admitiera en papeles legales, tú como abogado, como licenciado en Derecho, sabes lo que significa que una compañía admita en papel legal que su vacuna produce un efecto secundario y en base a eso tiene centenares de demandas en el mundo que lo han llevado a retirar la vacuna del mercado. Y desde que AstraZeneca, esa grande compañía de vacuna que desarrolló una de las vacunas que fue la tercera que se aprobó, Farrington, junto con la Universidad de Oxford en Inglaterra, dijera eso, señores, las personas que se pusieron AstraZeneca y las que se pusieron otra vacuna están preocupados porque dicen, y a mí me puede dar trombosis, yo me puse esa vacuna, o yo me puse Pfizer, o yo me puse Johnson Johnson, o yo me puse la Sinovac, que es la China. Entonces, queremos hablar de cuáles son los efectos que producen la vacuna, tanto en el momento que se la pone, en los días posteriores que te la pone y de manera tardía qué efecto producen estas vacunas. Así que yo pienso que es un buen programa, un buen vídeo que vamos a llevar, que va a llevar tranquilidad, porque una vez que los vean por completo, esto le va a llevar mucha tranquilidad, Farrington, a cada persona que se vacunó, que fueron millones y millones, señores, de vacunas. Se calcula, señores, que de esta vacuna de AstraZeneca se pusieron más de 1.500 millones de dosis. O sea que más de 750 millones de personas se vacunaron con esta vacuna. Entonces, ¿cómo es que funcionan las vacunas, Farrington, para que nuestra audiencia entienda? Porque la gente piensa que te ponen una vacuna, te inyectan y eso se queda de por vida ahí como si fuera un metal que está liberando sustancia para protegerte. ¿Es así que funciona la vacuna? Sí, van a ser gracias y ciertamente a nuestros seguidores que nos habían pedido en muchísimas ocasiones este reencuentro, ¿verdad? Entre dos canales que lo que buscan siempre es la educación de toda la población y llevar informaciones actualizadas hacia todo lo que nos siguen. Mira, lo primero que hay que decir es que esa pandemia provocó que en tiempo récord se aprobaran y se realizaran estas vacunas. Tiempo récord. Se supone que una vacuna es desarrollada a lo largo de 7, 8, hasta 10 años. Esta fue desarrollada en meses. O sea Bueno, que la pandemia, para que nuestra audiencia entienda, la pandemia comenzó en marzo y ya en noviembre estábamos vacunando gente. estamos vacunando efectivamente. Esa urgencia que teníamos fue lo que agilizó ese proceso. Pero obviamente no era ni será la última vacuna que se va a administrar a un ser humano, o no será el único, vamos a decir, fármaco, por decir algo, que va a ser administrado con el fin de prevenir. Importantísimo destacar que según estimaciones del Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dice que la vacunación a tiempo evitó más de 14.4 millones de muertes. Sí, sí, así Esa es. vacuna. O sea, vacunar, señores, vacunar la población y la misma enfermedad que le dio a millones de personas evitó que casi 15 millones de personas murieran. Murieran. Sí, Efectivamente. Y eso está tabulado en varios artículos, no solo de prensa, sino también científicos, que esa inmediatez
de la creación de la vacuna y de inmediato el proceso de vacunación llevado a cabo con todas las vacunas evitó esta cantidad de muertes. Si no, hoy día tuviéramos muchísimo más muertes por causa del COVID y, por supuesto, de personas que no hubiesen tenido la oportunidad de sobrevivir, al menos que no se hayan colocado la vacuna. Entonces, Farrington, en base a lo que tú has dicho, que una vacuna algunas veces se puede durar hasta 10 años en desarrollarse, pudiésemos decir que los efectos a largo plazo de las vacunas de COVID son impredecibles todavía, porque no tenemos tanto tiempo, lo que tenemos es 4 años de desarrollar la vacuna. 4 años, efectivamente. Fíjate, Manasés, que en Estados Unidos hay un término muy utilizado en la gerencia, en la administración de salud, que se llama vigilancia federal. Esa vigilancia en salud, el Estado lo que hace es darle seguimiento a estos sujetos que fueron vacunados y, por supuesto, hace una diferenciación en lo que fueron vacunados, por ejemplo, con Pfizer y BioNTech, los que fueron vacunados con Moderna, los que fueron vacunados con, por ejemplo, Sinovac, los que fueron Johnson vacunados Johnson. con Johnson Johnson y AstraZeneca. Entonces, ese seguimiento y esos cortes se van individualizando con el grupo de vacunas para identificar entonces, por ejemplo, a 1 año, a 2, a 4 años, a 6 y a 10 años. Así es la única manera de poder determinar finalmente cuáles son los efectos a largo plazo de esta vacunación. Todavía estamos prácticamente en los estudios iniciales de seguimiento, porque hace poco tiempo que salimos de pandemia. Y salimos de pandemia hace poco tiempo, salimos nosotros del término pandemia, pero todavía el COVID sigue entre nosotros. No, y que se siguen produciendo otras vacunas, porque si bien es cierto que AstraZeneca sacó la de ellos, porque nadie se la va a querer poner sabiendo que produce trombosis, pero cuando hablamos de que produce trombosis, la incidencia, Farito, es en 1 de cada 10.000 vacunados. Así En es. estadística, eso es poco. Eso es poco. Pero, y que este efecto, Farrington, generalmente las demandas que tiene la compañía es porque las personas desarrollaron trombosis en los días y en la primera semana de inocularse, de ponerse la inyección. Así es. Y esto es importante que la gente sepa, porque la gente piensa que si te pusiste la vacuna, eso va a tener un efecto de por vida. Entonces, dependiendo de la vacuna que nos pusimos, señores, si es una vacuna de esta biológica que lo que le ponen son virus atenuados para despertar una respuesta inmunológica con una célula que nosotros tenemos que llamamos anticuerpos, Anticuerpos. que esos anticuerpos lo que hacen es que luego van a reconocer esos virus atenuados que nos pusieron, no van a durar mucho tiempo circulando dentro de nuestro organismo. Pero si usted se puso una vacuna de ARN mensajero, como es el caso de la de Johnson, de Moderna, de Pfizer, De Pfizer. también esa partícula, según la ciencia, no dura más de 6 semanas. No dura más de 6 semanas produciendo esa respuesta en los anticuerpos. Y una cosa, Farrington, que avala eso, que no dura mucho tiempo, es la que hay que ponerse más dosis. Si durara toda la vida, usted no tuviese que ponerse refuerzo, porque Así es. siempre la tiene ahí. El hecho de que tengamos que ponernos refuerzos, señores, contra la vacuna, es porque sencillamente esa partícula, ese virus o esa sustancia que se le puso para despertar su sistema inmunológico, no dura lo suficientemente como para que usted tenga una inmunidad de por vida. Por eso hay que estárselo recordando el cuerpo, inyectándose de nuevo, para que esto lleve un poquito de tranquilidad a nuestra audiencia. Sí, sí, ciertamente. Y bien lo explicaste, la diferencia que hay entre vacunas, pero obviamente hay diferencias en el proceso de fabricación y hay diferencias en el proceso de elaboración, más el fin, el objetivo es el mismo, proteger al organismo y que el organismo pueda reconocer al tiempo que ese virus pueda
entrar en contacto con nuestro organismo, pueda saber defenderse de ese enemigo. Si usted sabe que alguien lo va a atacar a usted con un cuchillo y usted dice, bueno, yo voy a tener un escudo de aluminio, voy a tener un escudo De de hierro, acero, de acero. acero. Sí, usted sabe que de plástico no puede ser porque lo puede atravesar. Entonces el organismo solo que así identifica ese alergeno, ese agente atacante, que sería el virus del COVID, las vacunas, eso es lo que vienen a fortalecer el organismo. Y por eso ustedes ven que siempre decían, Manasés, en los boletines y en las jornadas de vacunación decía, no es que no le va a dar con la vacuna, es que le va a dar más suave, Le va a dar suave. Le va porque el a dar organismo aprende a una defender. gripe como un resfriado común cualquiera. Exacto, porque ya el organismo está robustecido para poder defenderse ante la agresión de ese virus. Eso es lo que sucede. Así es. Doctor, otra pregunta que yo sé que muchos de nuestro amable oyente y las personas que nos ven también a través de nuestros canales Grado Farrington y el canal Doctor Manassés. ¿Cuáles son los efectos secundarios que tienen la vacuna? Porque hay efectos inmediatos Ajá, que lo más probable es que a muchas personas le hayan dado y lo hayan superado. ciertamente. Mira, quiero, antes de esa pregunta, que ciertamente se la preguntan a uno cada rato. Sí. Eh, es importante lo que hablamos ahorita. Dicen que en Estados Unidos alrededor de 677 millones de dosis se utilizaron durante la pandemia. 677 millones. O sea que se vacunaron mínimo 250 millones de personas en Estados Así de Unidos. personas. Sí. Ajá, ajá, en Estados Unidos. Estamos hablando más de un 60% de la población de De toda Estados la Unidos población que se vacunó. que se vacunó. Y también van a hacer recordarle a los que nos ven, a los que nos siguen, que por eso era que el Estado Dominicano estaba tan empeñado en decirnos, necesitamos vacunar un tanto por ciento de la población, Ok, necesitamos un sí. tanto Eso era para lograr la inmunidad de rebaño, la famosa del inmunidad rebaño. de rebaño. Exacto, exacto. Y por eso, fíjate que en Estados Unidos, cuando tú hablas de el cálculo que hiciste, que ciertamente es así, algo más que el 60% se vacunó y nada más necesitábamos para esto el 50 y tanto por ciento para lograr la inmunidad de rebaño. Y Estados Unidos persiguió, igual que nosotros los dominicanos, ese porcentaje para poder lograrlo y que el virus realmente, aunque siguiera circulando, fuera debilitado por esta inmunidad de rebaño. ¿Tú ves? Ok. Mira, Entonces, los síntomas de la vacuna, porque hay síntomas que la gente quizás sintió como fiebre, dolor en el lugar, pudiese sentir náusea, dolor muscular, dolor en los huesos, que son los síntomas más comunes producto de la inyección de cualquier vacuna. así, es que es así, Marcel. Mira, yo comparo, de acuerdo a la investigación que nosotros hicimos científica, comparo los efectos inmediatos adversos de la vacuna como si fuera el propio COVID. Mira, Así es. Porque el COVID sí, te produce todo eso también. te produce, El COVID te produce problemas cardiovasculares, te ajá, produce trombosis, te sí, produce daños a nivel del cerebro también. sí, sí, pero además, no sé si recuerdas, en este cuadro inicial en que a nosotros nos dio el COVID, se describía inclusive dolor abdominal, lesiones hematológicas, náusea, Náusea. vómitos. ¿Tú ves? Entonces, exactamente ese cuadro que se describía como típico del COVID ha sido el cuadro que los pacientes con mayor frecuencia han presentado después de la inoculación, después de la vacunación con la vacuna del COVID. Náusea y vómito, Sí, dolor articular, dolor muscular y fatiga, fiebre alta. Lo único que a diferencia del virus, cuando es por vacunación, eso es transitorio. Esto nada más con acetaminofén. ¿Tú ves? Y tal vez dura 1 o 2 días.
No, otra cosa es que en cuanto a los síntomas y lo que sean las complicaciones fuertes, como es el caso de trombosis, tú como cirujano cardiovascular puedes dar fe de que muchas personas murieron al principio porque no se sabía que era coágulo lo que se producía a nivel del pulmón y que esos Sí, coágulos también iban a nivel de otras partes del cuerpo. mira, a finales del año 2020, cuando se realizaron las primeras autopsias de los pacientes de COVID, que fue en Italia, no sé Los si recuerdan italianos, allá fue Italia, en Italia. sí, entonces, pero recuerda también que la gente en la calle moría, recuerda, en Sí, Italia, y sí, morían 3.000 todos los días, prácticamente. Ellos, en las primeras autopsias, entonces recopilaron esa información, que es coágulos en las arterias y en los vasos más pequeños de los pulmones. No, el problema del COVID, ellos identificaron, no era la famosa neumonía, no era no, esto, no. no era esto, era la trombosis. A partir de ahí se popularizó que había que tomar aspirina, porque la Sí, aspirina es un antiagregante plaquetario. A partir de ahí se comenzó a poner anticoagulante y la gente dejó, no se moría tanto. es cierto. Entonces, fíjate que ahí en ese momento entonces cambia y le Sí, agregamos otro elemento, pero ciertamente el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, puede producir, porque tiene efecto protrombótico, puede producir que la sangre se agregue, que la sangre, los elementos formes de la sangre, como las plaquetas, se asocien para formar trombosis, para formar coágulos. Pero ojo con esto, en cualquier sitio puede haber una trombosis por COVID, en cualquier sitio. entonces, doctor, usted como experto vascular, ese síndrome trombótico post vacuna pudiese ocurrir 2 años, 3 años después, Mira, por efecto de la vacuna. por efecto de la... Volvemos a repetir la parte de que Es se le está dando improbable eso. seguimiento a esos pacientes. Sí, Se le está dando seguimiento a los pacientes por la vacuna. Ahora bien, si ese efecto de respuesta del organismo se mantiene, yo creo que puede bien suceder, no diría yo que 10 años después, pero sí 2, 3 años después. Sí se puede dar, sí se puede porque hay dar. que recordar que el organismo guarda esa memoria. Y entonces, aunque no se mantenga, vamos a decir, circulando, eso que usted diga, me inyectaron esto, como decían al principio de, la, de, las, de la jornada de vacunación, que la gente decía, me van a implantar un chip Un en la chip, sí, vacuna. y me lo van a dejar ahí. Y me lo, Y que eso entonces, tiene, y que tiene grafeno, que es como un material como ferro, como hierro. como un hierro, y eso nunca ha sido así, ni nunca fue así, sino que es una cosa que lo que busca es básicamente la respuesta del organismo y que el organismo reconozca y se fortalezca para eso. Pero esa memoria que tiene el organismo sí puede producir años después de la vacuna ese cuadro. Aunque lo que se ha visto en los estudios es que es prácticamente de forma inmediata que se da la trombosis, no se da años después. No se daña, no, es No, inmediato. Y es que es quizás tú inmediato. no tienes forma de demostrar tardíamente que esa trombosis fue porque te pusieron la vacuna de AstraZeneca, que es en este caso la que se ha dicho que produce esto. Entonces, doctor, como sabemos que hay trombosis, pero Pfizer desde el inicio ha admitido que su vacuna produce miocarditis y que produce pericarditis. Johnson Sí, Johnson también. sí, yo soy Doctor, eso también. la gente quiere saber cómo y qué debe hacer para saber si esa vacuna le puede estar causando daños ocultos, escondidos, silentes al que se la puso. ¿Qué hacerse? Mira, lo ideal con el asunto de las vacunas, principalmente la del COVID, es vigilancia. Recuerdo, en un tiempo récord se hizo el proceso de estas vacunas. Es vigilancia. No hay forma de nosotros adelantarnos a prevenir una miocarditis o una pericarditis, porque eso pudiera ser parte de la respuesta del organismo ante esa vacunación.
Sí. Lo que sí se ha O visto sea, como es un que esa mecanismo de defensa. de defensa, claro. Sí. Esa miocarditis y esa pericarditis que ciertamente aparecieron en pacientes, principalmente de esa vacuna de Y Johnson jóvenes, en Johnson. los jóvenes, en la Pfizer, eran pacientes entre 15 y 40 años que Ajá, sí, apareció. en los más Sí, jóvenes. Respondieron esos pacientes, según los estudios, al tratamiento médico. Respondieron bien. El sí. cuadro se dio. O sea O que sea que también si es un fueron cuadro. a tiempo al médico, se salvaron ante Sí, lo que desarrollaron ese efecto secundario. claro, no se complicaron. No se Y complicaron. claro, no se complicaron y obviamente respondieron bien al tratamiento y por ende esa complicación no derivó en mayores problemas de salud para los pacientes que se vacunaron. Igual pasó con el Guillain-Barré, que El me lo Guillain-Barré, mencionabas tú en estos días, el sí. Guillain-Barré, que ese para los que nos están viendo, ese es un síndrome que se caracteriza por debilidad general y muchas veces esos pacientes terminan entubados o Sí, con traqueostomía, porque es un asunto muscular en que esa pérdida de esa fatiga y esa debilidad muscular llega al diafragma y el paciente a veces pierde la capacidad de respirar, por eso terminan así. Y también se ha descrito como efecto secundario de la vacuna también. doctor, el morbo de las personas en el mundo es porque hay muchos jóvenes que están muriendo de infarto y la gente se Ajá. pregunta, pero ¿por qué tanta gente se está muriendo? Pero, ¿por qué están muriendo tantos jóvenes que antes no se veía? Pero influye mucho en esto, en que ahora estamos más informados y si en este momento ocurre un infarto en la Torre Eiffel en Francia y por ahí hubo un youtuber que estaba grabando, nosotros en segundos ya nos damos cuenta y todo el mundo se entera, cosa Es que antes verdad, no pasaba. es verdad, es cierto, es cierto. Y Pero a eso también. y tenemos que decir, doctor, que he visto y he estado en simposios y en conferencias con la Sociedad de Cardiología y ellos dicen que cada minuto en el mundo muere una gente por un problema, sobre todo de arritmia, de muerte súbita. Cada minuto, Es, cier- es cada cierto, 60 segundos muere una gente de muerte súbita por un problema de arritmia cardíaca que no tiene que ver nada con las vacunas, sino con un problema que ellos nacieron y que no sabía que lo tenían y que nunca se ujú. trataron por eso. Sí, así mismo es. Y yo le agregaría a eso que tú acabas de decir, que el uso en los más jóvenes de energizantes Ay, ha ay, sido una ay. causa de muerte súbita en jóvenes. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tendemos a hacer ciertos deportes, vamos a decir, extremos para la edad de Extremo. uno. Sí, ¿verdad? Sí. Como baloncesto y cosas de esas. Y hemos visto jóvenes de 16, de 18, de 24 años, antes de jugar, un energizante Un para no energizante. cansarse. Sí, porque hoy La vine cantidad yo de cafeína que tiene eso y otras sustancias como la taurina. que son estimulantes, no energizantes, estimulantes. Estimulante. Tú ves, entonces, no se ve muchas veces esa parte de que estamos, y otra cosa, con los mismos energizantes. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Hay una mezcla. El, Toman alcohol con energizante. el cóctel de la muerte, sí, porque piensan, yo no tomo alcohol, yo lo que bebo es bebidas energizantes. Exacto, Y se toma su exacto. bebida energizante y algunas veces la mezclan con Ajá, la alcohol. mezclan. Pero Sí. doctor, me pasé la noche bebiendo bebida energizante y me levanté una novia y entonces déjame tomar un estimulante sexual ahora porque para no fallar, para la primera impresión. Terrible, Entonces, sí, terrible. pero lo que no saben es cuál es el efecto a nivel central de esas dos sustancias juntas. Punta, Imagínate tú, tienen un efecto separado. Imagínate tú que una de ellas potencialice a otra, un grave peligro. un grave peligro. O sea que es probable ahí. Yo vi un médico que decía que la principal causa de infarto en pacientes jóvenes los fines de semana
es por el corazón de fiesta, por bebidas alcohólicas, por droga, por energizantes. El síndrome del corazón festivo, el corazón que se le olvida y es fiesta y fiesta. Y que se da mucho por el alcohol. No, claro, y además hay que recordar que esas bebidas energizantes que tienen varias sustancias aunadas al alcohol pueden producir un vasoespasmo sostenido sobre los brazos cardíacos y producir infartos. Y muchas veces usted por allá en una fiesta lo ven tirado y no Y voy a piensa decir que es un la humo gente, que tiene, que una sí, borrachera que tiene, de eso es infartado lo que que, está. eso es lo que iba a decir. Los compañeros, los míos compañeros dicen, mira cómo está, ya se dio un humo aquí este muchacho, mira, pero déjalo ahí, cuando lo vayamos lo llevamos. Y ya a veces es tarde cuando intentan buscar ayuda médica. Doctor, entonces, ¿a quién ir? Ya al cierre, ¿a quién ir? Esos millones de vacunados que ahora están preocupados, ¿dónde ir para chequear esos posibles efectos secundarios tardíos que pueda haber tenido esa vacuna que usted se puso? Mira, lo ideal es acudir ante un médico internista o un Internista, cardiólogo un o un cardiólogo. cardiólogo para adquirir allí una buena evaluación general y de allí poder identificar alguna clase de efectos secundarios de la vacuna. Pero si usted tiene o siente alguna molestia después de haberse vacunado en las piernas, como hinchazón, como dolor, pesadez, sensación de quemazón o cambio de la coloración, debe visitar un cirujano vascular para que entonces sí hacer una evaluación focalizada a su parte vascular. Directamente ya ahí le van a investigar si hay trombos, si hay coágulos, le van a hacer análisis que determinan, pruebas específicas que determinan si se están formando coágulos y análisis y pruebas de imágenes también que le van a determinar. Yo pienso, doctor, que es esperanzador que hemos sido beneficiados con las vacunas, aunque hayan salido antes de tiempo. Y pienso que lo que tenemos que hacer es que chequearnos y mantenernos en chequeo constante desde el punto de vista funcional y como tú decías, desde el punto de vista integral, que nos ve un internista, un cardiólogo, para que chequee nuestro estado de salud general. Exactamente, eso yo creo que eso es básico. Usted dice, no me siento nada, usted se vacunó, sí. Revístese anualmente con su internista, con su cardiólogo, revístese la presión arterial, porque inclusive durante la pandemia, cierto porcentaje de pacientes, el COVID tuvo tanto efecto hemodinámico sobre el cuerpo que quedaron hipertensos o quedaron Sí, diabéticos. quedaron diabéticos, hipertensos, quedaron con una capacidad pulmonar disminuida. Señores, yo antes subía 7, 8 pisos sin problema, ahora yo lo subo como si tuviese la mascarilla puesta, sin Es por mascarilla, eso. porque uno Sí, queda con sí. una disminución de esa capacidad y esa reserva respiratoria. Farrington, gracias. Señores, este programa va a estar disponible en los canales del doctor Farrington, Grado Farrington, y en el canal del doctor Manasés. Comparta con más personas, déjenos sus comentarios y sobre todo edifique a otros llevando estas informaciones que van a llevar mucha tranquilidad, ya que hay muchas personas que se han llenado de incertidumbre en los últimos días a raíz de la admisión por parte de AstraZeneca de los efectos secundarios de la vacuna. Gracias, Farrington. Y en otra ocasión vamos a seguir haciendo estos videos educativos a beneficio de toda la población que nos sigue. Así es. Hasta la próxima. Bye, bye.